Hoy recordamos a los difuntos. La palabra difunto significa el que ha cumplido o el que ha terminado. Hoy, al inicio más o menos de la celebración, hemos escuchado los nombres de muchos de nuestros cercanos familiares que se nos han adelantado. Y se nos han adelantado porque al rato tenemos que alcanzarlos. Y ojalá y que sea también en la misma tónica, en el mismo sentido, buscando ser buenos en el sentido cristiano. El día de ayer, el 1 de noviembre, se recuerda a todos los santos. Y si ustedes investigaron un poquito o pusieron atención con relación a la celebración de la fiesta, que es solemnidad, de hecho, hoy no es solemnidad, aunque teniendo en cuenta el domingo, todos los domingos son solemnidades, pero cuando no coincide con el domingo, la celebración de los fieles difuntos no es solemnidad, pero sí la del 1 de noviembre de todos los santos. El primero se recuerda a todos los que ya han sido purificados y de una situación de purificación han pasado a la presencia de Dios. Se le cataloga entonces como santo en plenitud al que después de su muerte, purificado, pasa a la presencia de Dios. La palabra santo significa reservado para Dios, consagrado para Dios. Aunque nosotros estamos en proceso, ustedes y yo hemos decidido el día de hoy participar de la misa. Ojalá que haya sido también esa disposición, ¿no? De quiero estar cerca de Dios, reservo este tiempo para Dios, porque ahí es donde empieza a realizarse el me reservo para Dios. Otras personas han acudido más a los cementerios, a lo mejor hasta han olvidado la misa, ir a un cementerio para mirar el lugar donde están algunos de los restos, porque ya no están todos, solamente algunos de los restos de nuestros familiares o las cenizas. Está bien, nosotros podemos colocar un lugar que es una repisa alta, lo cual se le denomina como altar, con las fotografías de nuestros difuntos para recordarlos, y está bien. Ustedes tuvieron a bien de mencionarlos o colocarlos en la lista de la misa para que los presentemos delante de Dios y pedir por ellos, y está bien. Pero hay que hacer todavía cosas más grandes por ellos, al punto de que no solamente busquemos pedir un solo día, sino que ya busquemos pedir para siempre. En el caso de la indulgencia, cuando a mí me toca regularmente celebrar la misa y veo las grandes listas de nuestros difuntos, digo, está bien, pero hay que mejor ya buscar que ellos salgan de ese estado de purificación para que pasen al cielo. Y entonces, no solamente tenerlos presentes el 2 de noviembre, sino mejor recordarlos el 1 de noviembre. Y recordarlos el 1 de noviembre y decirles, ya pedí por ti, ahora tú pide por mí. ¿Y qué es lo que hacemos? Todos los santos, todos los que ya han sido purificados. Tengo confianza y esperanza de que ya pasaron del purgatorio en la medida en que realizo lo que la iglesia me ofrece como una acción que tengo yo que realizar, desde lo que es confesarse, que pueden aprovechar. Hay 2 sacerdotes, me confieso, participo de misa, hago un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, y lo ofrezco por las intenciones del Papa. Y al momento de comulgar, ofrezco la indulgencia plenaria que la iglesia me ofrece todos los días 2 de noviembre por un difunto solamente. Tenemos la ventaja de estar en Año Santo, y que cuando está el Año Santo, durante todo el Año Santo, podemos pedir por uno cada día y mejor. Pero bueno, yo eso se los ofrezco para que lo consideremos. Veamos qué nos dice la palabra de Dios con relación a aquellos que ya se nos adelantaron. Sabiduría capítulo 3 versículo 1. Las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no los alcanzará. Ustedes, los que pusieron la lista de aquellos difuntos, de aquellos que ya terminaron, podríamos decir, ustedes consideran si fueron buenos. A lo mejor no fueron las mejores personas, pero si supimos que eran personas de misa dominical o misa diaria, rezaban su rosario, tenían otras devociones, buscaban la confesión seguido, constantemente. No, hombre, ya con eso ya nosotros podremos decir
ellos sin duda están en un lugar de purificación como purgatorio, pero también ya, si nosotros buscamos la indulgencia, ellos ya pasaron a la eternidad con Dios. Y sí, seguirlos colocando ahí, pero como una forma incluso no solamente de tenerlos presente en el corazón y en la memoria, sino hasta ahora para decirles: te tengo presente, reza por mí, yo hice algo por ti, ahora ayúdame con tus oraciones delante de Dios, realizando o buscando la indulgencia. ¿Cuántas personas se condenarán al infierno? Yo he convivido con mucha gente dentro de mi vida como misionero. Yo me atrevo incluso a decir que no he conocido a una persona que como tal, así conocerla. Sí, a lo mejor uno ve noticias pero yo podría decir, yo no he conocido en persona a una persona por la cual yo pudiera decir: este se va a condenar o este se condenó. Yo no los he conocido, pero sí podríamos saber. Hemos estado recibiendo ahorita el bombardeo de una noticia: 2 fulanos o 1, es lo que dicen los medios, a sangre fría reciben una cantidad de dinero, y por la cantidad de dinero, en conciencia, en libertad, en voluntad, deciden involucrarse con la gente, sacar armas de fuego y vaciarlas delante de un señor que lo único que buscaba era que las cosas estuvieran bien. ¿Qué sucederá con esas almas de estos fulanos, que al parecer uno de estos 2 fulanos quedó también abatido en el mismo lugar? ¿Se irá al purgatorio? Yo no puedo hacer el juicio de decir: no, pues se va a ir al infierno, pero en las actitudes de ciertas personas que con decisión y determinación acaban con la vida de uno que quiere hacer la justicia, yo tengo mis reservas de que vaya al purgatorio. No lo estoy enjuiciando, pero no me tocó a mí conocerlo en persona. ¿Habrá así de este tipo de personas? ¿Y por qué llegan a ese tipo de mentalidad tan desquiciada, donde por unos cuantos dineros son capaces de acabar con la vida de los demás? Estas personas sin duda se han dejado influir por la ambición, el dinero, y por eso es que hacen ese tipo de acciones. ¿Les hablaron de Dios? Sí, les hablaron de Dios, pero bien poquito, y lo peor, no tuvieron experiencia con Dios para incluso haber rechazado ese tipo de ofertas. A veces aparece ahí en internet estas entrevistas donde una muchacha que es abogada les hace las entrevistas a fulanos que están en la cárcel, y muchos de ellos arrepentidos por lo que hicieron, dentro de un conocimiento que han tenido de Dios, de lo que les han compartido en la misma penitenciaría, en la cárcel. Y hay otros que no han querido recibir esa palabra de Dios y todavía se atreven a decir, dice: y si salgo de la cárcel lo volvería a hacer. ¿A dónde irá el alma de este o de estas que después de que han hecho algo malo y grave todavía se atreven a decir: y lo volvería a hacer? Yo hago un juicio y a lo mejor me equivoco, pero yo diría que ellos ni al purgatorio van, obviamente al cielo menos. Hay que cuidar nuestros corazones. Hoy recordamos a los difuntos, pero también hay que acordarnos de cómo estamos viviendo y de cómo están viviendo las personas que están a nuestro lado, por si podemos hacer algo por ayudarles. Los difuntos, pues ya, si están en el purgatorio, nuestras oraciones y la indulgencia como una acción que puede sacarlos del purgatorio para llevarlos a la presencia de Dios, donde está la felicidad en plenitud, hay que hacerlo. Pero enfocarnos más por el que conocemos que está a un lado, con pensamientos contaminados, que incluso en expresiones muy cotidianas y muy ordinarias son capaces de decir: si a mí me dieran dinero, yo también lo haría. Cuidado, porque ese tipo de personas incluso hasta podrían atentar contra su propia familia con tal de tener dinero o un puesto o un cargo, porque se puede ofrecer de todo. Hay que pedir por los enfermos, pero hay que trabajar por los que están a nuestro alrededor y no viven. Iba a decir la expresión: hay que pedir por nuestros difuntos y hay que pedir por los que están vivos, pero a veces no se ve que sean tan vivos, porque el vivo es el que es astuto e inteligente y sabe seleccionar. Pero ¿cómo seleccionas la muerte eterna por una cantidad de dineros? Es como de despreciar la felicidad máxima por un placer rápido. Decía uno de los que andaban por ahí investigando, dice: se estipula más o menos que entre 50 y 80 mil pesos le dieron al fulano que quedó abatido ahí por realizar ese acto. 50,000 es lo que puede costar
un servicio funerario más o menos? Hay de 22, de 25, hay sin duda más caros. Para eso les sirvió, pedir por su alma, porque no nos toca a nosotros estar condenando a la gente aunque hayan hecho su injusticia. Pero sí, pensar en los difuntos y orar por ellos, pero pensar en los que están a nuestro alrededor, de lo que podamos hacer para ayudarles. Y a lo mejor no los tenemos a un lado, pero podemos compartir cosas buenas desde nuestras redes sociales. Ese momento en el que yo puedo compartir o un chiste, o puedo compartir una oración, o puedo compartir quizá otra cosa, no sé, y puedo compartir algo bueno. Y eso puede repercutir en la mente de alguien que lo necesita en ese momento, y eso también es provechoso. Las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no los alcanzará. Los insensatos creen que los buenos están muertos. Consideran su muerte como una desgracia y como una calamidad haberse alejado de nosotros. Pero los buenos están en paz, aunque a los ojos de los hombres parecían castigados. Abrigaban la esperanza de no tener que morir. Y entonces, ¿cómo vamos a mantenernos bien delante de Dios, abrigando la esperanza de que podemos estar delante de Dios? Bueno, desde aquí, el Evangelio. En el Evangelio encontramos este discurso del pan de vida. ¿Y qué dice Juan 6:51? La iglesia en este día ofrece diferentes propuestas de lecturas. Está Mateo, está Lucas, está Juan. Y esta de Juan dice: yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Después el versículo 53, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Teniendo en cuenta que la vida después de esta vida es con Dios, pues hay que vivirlo ya desde aquí. Me dispongo, sí, quizá no soy un San Martín de Porres, aunque tenga el color. Quizá no soy un San Isidro Lavador, no soy un San Francisco de Asís, pero me esfuerzo y para eso limpio mi alma. Está bien, ya otra vez llega uno al confesionario, padre, bueno, otra vez de lo mismo. No es de lo mismo. Ya aquello se borró, volviste a hacer otra cosa, no es de lo mismo. Quizá la misma debilidad, pero no es lo mismo. Confiésate, saca tus pecados. En la medida en que la persona más se confiese, más sensible será su conciencia. La persona que no se confiesa, pues no tiene una conciencia sensible, y entonces se muere, o se adormece, o se anestesia. La persona con una conciencia anestesiada por el pecado, le podrán decir: acaba con la vida de este fulano y te doy 50,000 pesos. Sobres, lo que sea. Cuidado. No solamente hay que acercarse a la confesión cuando hay pecados muy graves. En la medida que más se confiese uno, la conciencia se limpia más. En la medida que más se confiese uno sensibiliza la conciencia más. Acabo de estar en un pueblo a las afueras de Querétaro, y ciertamente platicaban ahí que en la medida en que se han incrementado las confesiones y los retiros y actividades, la violencia ha disminuido. Pues si se incrementa más la confesión, se incrementan más los actos religiosos, obviamente la conciencia será más sensible y la violencia va a bajar. ¿Quieres bajar la violencia en tu matrimonio? Recen más, acérquense más a la confesión los dos y digan sus pecados ahí delante de Dios, pero sean sinceros, porque luego hay veces que andan ahí queriendo esconder las cosas o no dicen la verdad, dicen puras mentiras. Comer del pan bajado del cielo. Les aseguro que si ustedes comen de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, si no beben, no comen, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Pensar en nuestros difuntos es bueno, pero hay que pensar más en los que están a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Que nos purifiquemos en la conciencia para ser buenos. Y no hay otra forma que la confesión, más oración y acercarse más a los sacramentos. Que nos llevemos esto a trabajar a nuestras vidas para que no solamente nos dediquemos un día a pensar en los difuntos, sino que nos dediquemos todos los días a pensar entre nosotros lo que tenemos que hacer para ser buenos y para algún día, cuando ya nos toque, porque nos va a tocar, tener la confianza de que vamos a estar todos juntos delante de Dios. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras palabras
ilumine nuestros sentimientos para que lo que pensemos, digamos y sentamos sea conforme a la santa voluntad de Dios. Decimos que así sea.